Si queréis, entramos un poco a saber qué ha estado haciendo Francisco durante todo este tiempo que no ha aparecido en el programa. ¿Qué ha pasado? Bueno, la verdad es que estuve muy al sur. Estuve en Argentina, Uruguay, Chile, presentando un documental que, bueno, y haciéndolo coincidir con los 50 años del golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende, ya que el documental tiene mucho que ver con Chile y narra una aventura, como García Márquez la llamó en su libro, La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, que fue cuando entró él de forma clandestina a su país y recorriendo durante casi 2 meses con varios equipos de filmación todo el territorio. Se hizo una miniserie de televisión española y una película de 2 horas sin que fuera detectado por la DINA, la Dirección de Inteligencia, temible, en ese tiempo. Tuve la responsabilidad de acompañarlo en esa aventura. Yo fui con mi nombre y apellido, además tenía una agencia de publicidad en ese momento y era un poco parte de la cobertura por si pasaba cualquier cosa, pero sí él fue con una identidad cambiada, con un pasaporte que no era su nombre y además con ciertas transformaciones en su forma. Él normalmente pelilargo, con barba, muy filmmaker, ¿no? Y ahí aparecía de ejecutivo muy rasurado y muy... ¿Y tú que lo conoces, ese cambio era suficiente para no reconocerlo? El cambio, ¿o se le reconocía? No lo reconoció ni siquiera, ni siquiera lo reconoció su suegra, con la que se cruzó en plena Alameda, que había estado pocos meses antes en Madrid, donde él vivía. Habían estado juntos, o sea que pasó por al lado y tampoco lo reconoció. Y además de su actitud, porque además, por supuesto, está muy vestido como ejecutivo, etcétera, fue todo un trabajo actoral muy importante. Él tiene una formación actoral, yo también, y trabajamos mucho los personajes. Entonces, en todo momento... No, en los hoteles pensábamos que nos podían estar grabando o escuchando y entonces nunca jamás lo nombré a él por su nombre, sino por el nombre de ficción. Nosotros trabajábamos en realidad en los coches que alquilábamos, que se convertían en oficinas móviles, donde ahí planificábamos todo lo que había que hacer, ¿no? Pero después el resto siempre era manejado así. Y bueno, y eso fue una aventura muy interesante que le permitió a Miguel volver a pisar nuevamente las calles de Santiago. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Y bueno, una experiencia realmente muy vital y que fue noticia en todo el mundo cuando salimos de ahí. Y García Márquez me llamó y me pidió que no se lo contara a nadie, que él quería escribir esa historia. E hizo un libro, que como mencioné es La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, que fue bestseller en todas partes del mundo, con un criterio un poco periodístico, demostrando además lo buen periodista que fue García Márquez. Pero quedaba pendiente el contar la verdadera historia, porque ¿qué pasaba? Primero,
que seguía estando Pinochet en el poder y con el poder, y por lo cual no se podía contar tal cual la historia, porque podía dar pistas a la DINA que identificara a quienes habían colaborado, con lo cual hubo que armar una historia que reflejara el clima de todo lo que vivimos, pero que fuera diferente. Entonces ahí no coincide exactamente. Sí lo reflejó muy bien, pero no era la verdad. Y entonces, a lo largo del tiempo nos encontrábamos con Miguel y pero tú tienes que contar esto, y había anécdotas y esto, y fue quedando pendiente hasta que por fin llegó un momento en el que consideré que había y se podía hacer, y ahí es un agradecimiento muy especial a Pepe Coronavirus, que fue el que, habiendo hecho el parate absoluto y no permitiendo al continuar con las actividades que tenía, me planteó la posibilidad de profundizar en esto, hacer el guión, la estructura, etcétera, etcétera. Y ahí comenzó esta historia que terminó este año y que justo coincidió con el medio siglo de este atentado a la democracia chilena y comienzo de las graves dictaduras en América del Sur. Y bueno, había que presentarlo y quise presentarlo en este caso particular en Argentina, en Buenos Aires, en la sala del Cine Guamón, que es un poco del Instituto de Cinematografía. ¿Y por qué en Argentina? Porque en realidad esta historia nació la semilla en Argentina, cuando en el año 1984 lo invitaron al Festival de Cine de Mar del Plata, y ahí él empieza a pensar una historia de ficción, en el cual un exiliado chileno entra clandestino a su país a recorrer y ver cómo viven sus compatriotas ahí. Ese personaje de ficción, de tanto darle vueltas, terminó siendo interpretado por él mismo, ¿no? Y entonces ahí se hizo. Y eso fue hecho ahí a partir de ese encuentro que tuvimos en Mar del Plata en el año 84, y en el año 85 fue que ingresamos a hacer toda esta recorrida de casi 2 meses. Correspondía recordar la memoria de ese medio siglo en un lugar especial y con una propuesta documental que de alguna manera contara que también la historia de David y Goliat puede repetirse frente a una estructura tan grande como la de la dictadura pinochetista, y 2 individuos ahí recorriendo ese espacio, comandando 4 equipos internacionales, pero que ninguno sabía de la existencia del otro, ¿no? O sea, todos creían que solamente estaban ellos, ¿no? Y algunos chilenos también. ¿Y cómo ha sido la acogida ahora en el documental, cuando has estado este mes? La verdad es que sería casi falsa modestia decir que me sorprendió, pero en parte sí. La verdad que fue muy, 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 muy emocionante todo. El Cine Guamón tiene, en la sala donde se presentó, tiene 600 butacas y estaba casi lleno, ¿no? A pesar de que ese día había una cantidad, porque coincidía, era el 11 de septiembre, coincidía con una serie de eventos, todos vinculados con la misma temática, ¿no? O sea que mucha gente que hubiera querido ir, pero que estuvo en otro lado. Pero fue muy, muy, muy interesante, muy, muy vibrante. Estuvo el presidente del Instituto de Cinematografía, estuvo la embajadora chilena en Argentina, y estuvo Patricio Contreras, el actor, que leyó un poema de Mario Benedetti, en el cual hablaba del hombre de la paz como Salvador Allende. Pues parece que fue bastante completo, ¿no? El show. Sí, fue completo y emocionante. Fue muy lindo y la gente lo disfrutó mucho, y bueno, un aportecito ahí a la... ¿Alguna opción de verlo aquí en Alicante o España en general? Recién regresado casi, me empiezo a ponerme en campaña para que eso suceda. Sin duda que lo va a hacer de una u otra forma. Estamos empezando a tirar las primeras redes. En realidad el año casi empezó esta semana, después de los festivos tan extensos, etcétera, o sea que con cierta normalidad para poder empezar. Pero sí, la idea es que se vea la mayor cantidad de gente posible. Claro. No tiene un objetivo comercial, tiene un objetivo de contar esta historia, que es una historia que solo la podíamos contar 2, ¿no? Que era lo que la habíamos vivido.
hacia otro. Si es un objetivo cultural, no digas al ayuntamiento de que te lo publicite. No estaba en mis planes. Vale. Entonces, bien. Pues la verdad es que aquí, claro, tú no has estado, pero aquí se ha recordado bastante ese asalto esa entrada, esa muerte en las escaleras, en fin, ha sido bastante duro para los que no llevamos banderas de España en el reloj, volver a vivir todo aquello, y lo hemos vuelto a vivir bastante. Aquí en España se ha recordado mucho este cincuentenario de Allende, ¿no? Pero bueno, pues como decía Daniel, lo importante ahora es poder verlo. Vamos a ver si lo vemos. Tenemos que confesar que nosotros lo hemos visto. Bueno, claro. Algún enchufillo teníamos que tener, algún enchufillo había que tener. Pero bueno, hay que decir que nos ha cobrado. Nos ha cobrado en carne, además, o sea, media libra de carne, tío. Es saque espierino total, Francisco. Y simplemente aclarar un par de cositas. Cuando Francisco habla de la DINA, no se está refiriendo a una serie de televisión española. A la DINA, qué buena era. No se está refiriendo a una serie de televisión española, se está refiriendo a algo un poquito más chungo. Y se deja fuera lo mejor de todo el relato, que no sé por qué se niega a contárnoslo. Esos viajes pagados en primera clase, tío, esos hoteles de 5 estrellas, las limusinas, el jacuzzi en la habitación, todo eso no nos lo ha contado. La cerveza. O alguien me quitó esas páginas del guión o no existieron.